¿Está el doctor Álvaro? Y ahí está silenciado. Aquí está. No. Sí, ya estoy acá. Ah, muy bien, perfecto. Pues ya entraron los 51 que se inscribieron, ¿eh? Ya le podemos empezar. Bien, pues en el momento en el que ustedes me digan. Un minutito más, que entren 2 personitas y ya. Ok. Sale. Pues yo digo, doctor Miguel, que ya tiene luz verde. Ok, bueno, pues comienzo entonces. ¿No iba el doctor Álvaro a decir unas palabras? Ah, sí, perdón, te va a introducir el doctor Álvaro. Doctor Álvaro, ¿está por ahí? Sí. Sí, por favor, nos inaugura. Ok, bueno, pues antes que nada, muy buenas noches a todos, esperando que se encuentren bien en sus casas, en compañía de la familia. Y bueno, pues ahora en esta nueva charla, pues tenemos el gusto, la agradable experiencia que vamos a tener ahora con el doctor José Miguel López Ramírez, médico veterinario especialista, egresado de la UPAEP en medicina veterinaria, especialista en medicina y cirugía de perros y gatos por la UPAEP, diplomado en medicina interna y cirugía de fauna silvestre por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, diplomado en medicina interna y cirugía de perros y gatos de la UPAEP, diplomado en medicina y manejo de fauna silvestre por la Universidad Autónoma de Tlaxcala también, director de Exotic Vet, que es centro de especies exóticas y animales de compañía. Además de esto, el doctor Miguel pues ha tomado diversos diplomados, ha asistido a diferentes foros nacionales e internacionales, tanto como participante como ponente. Y bueno, la verdad es que es un gusto tenerlo aquí. Yo agregaría a este currículum que el doctor Miguel, pues antes de estudiar medicina veterinaria ya tenía gustos raros, y gustos raros me refiero a los pequeños especies, a los animales no convencionales, pues, de diferentes tipos, ¿no? La verdad es que para mí es un gusto que lo tengamos ahora ya impartiendo charlas, porque yo creo que la experiencia que tiene y además esa afición que lo llevó a estudiar medicina veterinaria y la convirtió en el arte de la medicina y la cirugía ahora en estos animales no convencionales, yo creo que es una situación que, bueno, actualmente en muchas clínicas, en muchos hospitales, bueno, de repente llegan este tipo de animales y muchas veces, pues a veces no tenemos los conocimientos necesarios o a veces tenemos los conocimientos básicos, pero de lo que se trata aquí es de intercambiar experiencias, de ir afinando cada vez más el trato hacia estos animales. Y bueno, y ahora pues creo que con la experiencia que el doctor Miguel tiene, pues espero que sea de provecho para todos ustedes. Pues doctor Miguel, pues me da mucho gusto que estés ahora con nosotros y que nos impartas ahora esta plática. Y sin más, pues adelante, doctor Miguel. Pues muchísimas gracias, el placer es mío, de verdad es que es un gran gusto poder estar ahora pudiendo compartir información. Como lo mencionó el doctor Álvaro, pues tiene años que lo conozco a él y precisamente la pasión por la medicina en animales exóticos
fue fundamentada por el doctor Álvaro y por la doctora Rocío. Ellos fueron los que me incursionaron en esta parte. Y pues bueno, hemos seguido trabajando actualmente en medicina de animales exóticos. Y pues algo muy importante es la parte de los pequeños mamíferos, aunque los animales de medicina de exóticos pues se dividen en diferentes grupos. Y si todavía hablamos un poco más en la parte de medicina de fauna silvestre, que es más amplia, ¿no? Pero bueno, ahorita solamente nos vamos a enfocar en los pequeños mamíferos exóticos y con algunos casos clínicos que espero que les sean agradables e interesantes. Bueno, vamos a ver. Como lo mencionaba el doctor Álvaro, en algunas ocasiones nos llegan animales que a veces no conocemos a la parte de la clínica diaria. Como médicos veterinarios, pues estamos precisamente expuestos a que nos llegue un paciente, otro animal, y a veces no sabemos cómo atenderlo o por dónde comenzar. Yo les pongo este diagrama porque precisamente es como la pieza clave que debemos de conocer siempre que atendamos un animal diferente al que estamos acostumbrados. Primero, la identificación del paciente mediante su nombre común y el nombre científico, que es muy importante, porque el nombre científico va a ser siempre el mismo. Los biólogos lo van a ir cambiando, lo van a ir modificando, pero el nombre común puede cambiar de acuerdo a las regiones. Conocer la parte de la distribución geográfica también es muy importante, porque esto nos va a decir principalmente cuál es el hábitat del animal que vamos a atender y cuáles son sus hábitos en vida libre. La parte de la biología, conocer la morfología, es fundamental, y que esta situación de morfología pues la vamos a dividir en lo que son anatomía, fisiología, conocer la parte de la conducta, sus hábitos naturales, su ciclo biológico, la parte de la reproducción, la gestación, la madurez sexual. Hay animales, por ejemplo, que son precosuarios, pequeños mamíferos, y esto quiere decir que son animales que prácticamente ya nacen con pelo, nacen desarrollados, con dientes, que en unos días pues prácticamente van a estar listos para la parte de la naturaleza. Y estamos hablando en el caso de los cuyos, en el caso de las chinchillas, en el caso de las liebres, son animales precosuarios. Hay otros animales que no están provistos de esta situación y que tienen que pasar mucho tiempo con la madre, como por ejemplo lo que son los pequeños roedores, como los hámster o los ratones, o los conejos, que prácticamente nacen sin pelo y necesitan dar un ambiente pues, y muchos cuidados más allá de los animales precosuarios. La parte de la alimentación en cuestiones normales es de suma importancia, porque yo creo que es uno de los problemas que tenemos en la clínica diaria, que muchas de las ocasiones no saben qué es lo que comen, no saben dónde viven en forma natural, y puede ser que a lo mejor un hurón, que es 100% carnívoro, le estén ofreciendo frutas en la alimentación. Entonces, conocer la parte de la alimentación normal es importante. Longevidad, que la longevidad va a cambiar en vida silvestre, en cautiverio, pero es algo que siempre nos preguntan los propietarios, ¿cuánto va a vivir mi mascota? Actualmente, los propietarios tienen un vínculo muy estrecho y más lo que son los propietarios de pequeños mamíferos. Enemigos naturales, conocerlos. Nos ha pasado en muchas ocasiones que nos dicen los propietarios, ¿sabe qué, doctor? Es que tengo un cuyo y vive junto con un gato. Y pobre cuyo, está prácticamente estresado todo el tiempo. Hablar de medicina es toda un arte, es algo que debemos de ir practicando día a día. Y pues bueno, ¿cómo vamos a basar esta parte de la medicina? En lo que es el ECOP, que es el expediente clínico orientado a problemas. Esta es la base de toda la medicina. Es un sistema que nos permite la organización metodológica de toda la información que vamos obteniendo en el transcurso de esa consulta, para que entonces nosotros podamos llegar a un diagnóstico adecuado y no tengamos una visión de túnel y podamos dar un diagnóstico certero y un tratamiento que sea el más específico. El ECOP lo practicamos todos los días en pequeños mamíferos e incluso en algunos otros animales exóticos, e incluso en la parte de medicina de peces. ¿Qué es lo que incluye la parte del ECOP?
reseña, historia clínica. La reseña es todo lo que va a ser único del paciente, que lo diferencia del resto de la población. La historia clínica es toda la información que nos va a dar el propietario que está cursando con algunas cuestiones ambientales, nutricionales el paciente. La anamnesis es de forma cronológica conocer la enfermedad que está presentando nuestro paciente. El examen físico debe de ser bastante exhaustivo. Y el examen físico general, pues todos lo conocemos, que es prácticamente el que realizamos en perros y gatos. Lo podemos aplicar en pequeños mamíferos, porque al final de cuentas son mamíferos, y de ahí podemos desprender exámenes más especializados, como por ejemplo la parte del examen ortopédico, examen dermatológico, examen neurológico. Posteriormente viene la lista de problemas, que es enumerar todos los problemas que tenemos desde la historia clínica hasta la parte del examen físico. Y la lista maestra es poder ir segmentando, ir separando los problemas primarios con los problemas secundarios para que entonces tengamos menos problemas y sea muchísimo más fácil poder encontrar nuestros diagnósticos diferenciales. Acuérdense que el médico cura con lo que sabe, no con lo que desconoce. Por esta situación, conocer varios diagnósticos diferenciales, estudiar diferentes patologías nos va a llevar a que tengamos una mayor amplitud en la parte de mi diagnóstico y en mi excelencia con los pacientes, ¿no? La parte de las pruebas de laboratorio, saber identificar cuáles son las más adecuadas de acuerdo al diagnóstico. No se vale que mandemos pues cualquier estudio de laboratorio para ver qué sale, sino nosotros debemos de pensar, bueno, pues voy a mandar este laboratorio para poder descartar esta situación o confirmarla. La parte del diagnóstico puede ser un diagnóstico presuntivo o un diagnóstico ya confirmatorio al 100%. El plan inicial y el seguimiento del paciente es sumamente importante. Existe un material que es pues como básico para la atención de pequeños mamíferos. El material que utilizamos siempre en la clínica diaria lo podemos utilizar, pero hay cosas que son muy particulares que nos han funcionado mucho en la medicina de pequeños mamíferos. Como por ejemplo, este es el uso de stopper. Este es un conejito que está canalizado. Este stopper nos ayuda bastante porque podemos ingresar la terapia de líquidos y podemos ingresar la parte de los medicamentos. Cuando nosotros colocamos una venoclisis en estos pacientes, o una de dos, el paciente termina mordiendo la venoclisis o tenemos mucha terapia de líquidos. El uso de bombas de infusión también son muy buenas, pero cuando nosotros administramos un porcentaje de fármacos en la parte de la venoclisis, aproximadamente pasan 5 mililitros en esa parte en que llega el medicamento a la vena del paciente. Entonces, ahí podemos estar generando sobrehidratación. Aquí también tenemos un glucómetro que es el pan de todos los días cuando canalizamos un pequeño mamífero. Este glucómetro nos va a dar información muy útil para ver la glucemia del paciente, recordando que los pequeños mamíferos tienen un metabolismo muy acelerado, tienen muchas mitocondrias, necesitan consumir mucho oxígeno y por lo tanto, cuando lo llegan a la clínica, son pacientes que a veces llegan con un día o 2 días con ayuno y por lo tanto la glucemia puede estar disminuida. Por eso siempre recomiendo que cuando tengan una gotita de sangre, midan ahí la glucosa, eso es importante. Recordando que la mayoría de los pacientes va en valores desde 90 a 120 miligramos sobre decilitro. Hola, doctor. Disculpe que lo interrumpa un poquito. Creo ¿Sí? que la presentación está solamente en la primera diapositiva, donde está el mapa conceptual. Tal vez está trabada la presentación. ¿Podría ayudarnos compartiendo nuevamente su pantalla, doctor? A ver, vamos para allá. Nos quedamos en la del comienzo. No sé cuántas hayan pasado desde ahí. A ver, me voy a salir de la presentación Sí, y la vuelvo a compartir. por favor, sí. A ver. Ustedes me dicen si es que se traba nuevamente.
Voy. Ahí está. ¿La ven? Ok, en esa sí la vemos. ¿Puede cambiar de diapositiva, Doc? Ahí, ¿lo ven? Listo, ya vemos. Perfecto. Bueno, pues esto ya lo explicamos, era como la parte de los pasos de lo que es el ECOP. Y el material requerido, aquí ya ven la imagen. Nuevamente, lo que yo les explicaba, esto es un stopper. Estos stopper se pueden ingresar aquí en las jeringas, y puede ser una o dos jeringas, una con terapia de líquidos y la otra con la parte del fármaco. El glucómetro que también les mencionaba, que es muy útil en la clínica diaria. Tenemos un conejo con una canalización en la vena auricular marginal. Tenemos un erizo que se pueden canalizar en la vena cefálica o en la safena. Y cuando tomamos precisamente, cuando canalizamos a nuestros pacientes, podemos aprovechar para tomar una medición de glucemia y aparte tomar hematocritos, medir las proteínas, que son pruebas rápidas y que las podemos hacer en la clínica diaria. Otra parte del material que podemos llegar a utilizar es el uso de instrumental pequeño. Esto nos va a facilitar la vida realmente cuando tengamos cirugía en pequeños mamíferos. El instrumental que normalmente yo utilizo es instrumental oftalmológico, que me ayuda bastante. Por ejemplo, aquí les pongo una imagen de un pez que hicimos una enucleación, y que si no tuviéramos este instrumental tan chiquitito, pues sería muchísimo más complicado utilizar unas tijeras muy grandes. ¿Vale? Aquí tenemos una imagen de un erizo que está en una báscula, y es importante que tengamos básculas de acuerdo al tamaño de nuestros pacientes. Si ya nos vamos a dedicar a la clínica de pequeños animales o de animales exóticos, cómprense una báscula de cocina. Nos ayuda bastante. Básculas que pesen gramos. ¿Sale? El uso de sistemas de oxigenación adecuado también es importante, porque a veces resulta que nos toca anestesiar un pequeño mamífero y no tenemos un sistema de anestesia. Aquí estamos viendo un sistema de anestesia Mapleson modificado, que se llama Jackson Reese, y que tenemos algo bien importante. La parte de los gases frescos ingresan directo casi a nuestro paciente, y la parte del reflujo, el contraflujo y la eliminación de CO2 es muy corta, y nuestras bolsas reservorias deben de ser pequeñas. Esto es muy importante porque si queremos anestesiar un paciente de 800 gramos con un sistema Y o un sistema que utilizamos normalmente en perros, pues podemos llegar a tener elevaciones de CO2 y no sería lo más adecuado. El uso de Doppler también nos ayuda bastante. A veces llegamos, por ejemplo, a colocar el Doppler en el corazón del paciente, lo fijamos y ya no es necesario que estemos introduciendo la campana del estetoscopio, porque precisamente necesitamos estetoscopios de forma adecuada a nuestro paciente. Si yo utilizaría uno normal para perros y gatos, pues prácticamente utilizaría todo el cuerpo del paciente, y la identificación tanto cardíaca como pulmonar pudiera llegar a ser un poco difícil, o me interferiría en la parte de los ruidos. ¿Sale? Este, por ejemplo, es un erizo bebé. Tenemos algunos otros materiales. El uso de rayos X digitales es de maravilla. Ese sí es el de perros y gatos, el que utilizamos. Pero hemos realizado también estudios radiográficos con plaquitas de odontología. Por ejemplo, esta es una placa periapical que nos sirve bastante. Por ejemplo, aquí tenemos un erizo que se fracturó la parte de la tibia. Tomamos con un equipo de odontología en el pequeño chasis periapical y vemos que tenemos una claridad muy nítida en esa extremidad. Equipos para poder colocar sondas endotraqueales o para poder generar resucitaciones. Por ejemplo, aquí está una bolsa de resucitación neonatal, laringoscopios con mangos pequeñitos, y a veces estos mangos pueden llegar a ser grandes. Imagínense entubar a un erizo, a lo mejor que tenga unos 4 o 5 meses de edad, puede ser bastante complicado. Por esa situación, lo que nosotros adaptamos fue una espátula
de odontología, le hicimos una curva y esa espátula nos sirve de maravilla para poder abatir la lengua y poder encontrar la parte de la glotis. Se pueden utilizar sondas endotraqueales de 2 milímetros o incluso sondas de alimentación que las adaptamos para que sea una sonda endotraqueal o catéteres. Aquí vean las mascarillas que nosotros adaptamos. Prácticamente es una mascarilla de una venoclisis, donde va cayendo esa gotita. Cortamos esa zona, le adaptamos la entrada de una sonda endotraqueal de 2 milímetros y queda perfecto esa mascarilla. Si utilizáramos una mascarilla para perros o una mascarilla de la más chiquitita, a veces le cabe toda la cabeza al pequeño mamífero y hay que recordar que el oxígeno puede ser pungente. Eso quiere decir que irrita. Imagínense esa córnea con esa irritación del oxígeno o del anestésico y a veces podemos llegar a tener alteraciones oftalmológicas y iatrogénicas por una mascarilla muy grande. Equipos ya a lo mejor un poco más especializados, sí, para cuestiones de odontología, se utilizan principalmente instrumental de odontología y rotomotores para hacer desbastes. Aquí les presento una mesa que estamos fabricando nosotros en el hospital, que esta mesa odontológica nos ha pues prácticamente solucionado la vida en el manejo con cuestiones odontológicas. Bueno, vamos a hablar sobre algunos casos clínicos una vez que ya platicamos como la introducción. ¿Qué tenemos? Nutella y Rafaelo son dos hurones que se presentan a consulta. Son frecuentes los hurones en la clínica de pequeños animales. Y estos hurones, por ejemplo, Nutella tiene 5 años de edad, es una hembra. ¿Y qué es lo que nos comenta la propietaria? Que se está quedando pelona de la base de la cola. Tenemos hipotriquia en la base de la cola, hipotriquia generalizada y tenemos comedones, que son los puntos negros que observamos aquí en la imagen. Se toman estudios de laboratorio, siempre es importante partir cuando vamos a dar un tratamiento. Tomamos hemograma, vemos que tenemos una eritrocitosis, tenemos una bioquímica sanguínea con una hipoglucemia, posiblemente por consumo in vitro, una hipocreatinemia y una disminución de ALT. Son pacientes que son con condiciones corporales bajas. ¿De dónde vamos a tomar esta muestra sanguínea? De la vena cava craneal. Es una opción para la parte de los hurones. ¿Cómo le vamos a hacer con la vena cava craneal? Vamos a sujetar a mi paciente, a mi hurón, principalmente de la parte del cuello, la parte dorsal. Vamos a localizar una depresión en el manubrio del esternón y la primera costilla. Introducimos una jeringa con una angulación de 45 grados aproximadamente y la dirigimos hacia el lado contrario de mi extremidad. Es importante que la jeringa que introduzcamos debe de ser con una aguja aproximadamente de 23 gauges. Eso va a evitar que tengamos una lesión en nuestro vaso sanguíneo. Muchos médicos me dicen, oye, ¿y no llegas al corazón? ¿No tenemos riesgos? Sí existen riesgos, como por ejemplo, rozar la parte del nervio vago y que mi paciente tenga alteraciones en la frecuencia cardíaca o en la frecuencia respiratoria. Pero como tal, llegar al corazón es bastante complicado. Vean, aquí tenemos en la letra B, son la parte de la yugular, en la letra A tenemos la tráquea, en la letra C tenemos la cava craneal y hasta acá abajo tenemos la parte del corazón. Donde yo estoy ingresando con mi jeringa es en esta zona. Entonces es bastante complicado que lleguemos al corazón. Sí, importante que el paciente debe de estar bien sujeto, que no se mueva tanto. Hay hurones que se dejan, hay hurones que no se dejan y que los tenemos que anestesiar. Otra opción sería de la parte de la yugular. ¿Qué vamos a hacer con Nutella, con este paciente que se está quedando con alopecia o hipotriquia? Vamos a hacer un ultrasonido. ¿Por qué? Porque sospechamos de una enfermedad que se llama síndrome de complejo adrenal. Entonces vamos a tratar de buscar las adrenales. Aquí Nutella tiene una longitud, un largo de 0.9 centímetros y un ancho de 0.1 centímetros. Si nos vamos a los valores de referencia, está más grande en la parte de lo largo.
Importante, el ultrasonido depende mucho del operador. Si tiene experiencia el médico que está haciendo el ultrasonido, va a encontrar fácil las glándulas adrenales y va a hacer mediciones adecuadas. Si no, podemos llegar a tener un sesgo con la parte del diagnóstico. Rafaelo es otro hurón que tiene 4 años de edad y es un macho. Los dos nos llegaron al mismo tiempo. Y Rafaelo también tiene hipotriquia generalizada y comedones en la base de la cola. ¿Qué estudios especializados podemos llegar a hacer para diagnosticar este síndrome de complejo adrenal? Existen mediciones de hormonas especializadas, como por ejemplo el 17 progesterona, el estradiol, la androstenediona, el cortisol, y estos estudios se mandan a Estados Unidos. Aquí en México no los corren de forma rutinaria. Pero este estudio nos va a decir, sí, tenemos hormonas sexuales elevadas, mi paciente es positivo a síndrome de complejo adrenal, pero no me va a decir qué glándula adrenal está afectada, si la derecha o a la izquierda. Por lo tanto, existen estudios más especializados como la parte de resonancia magnética. En el caso de Nutella, realizamos una resonancia magnética con un equipo de 7 Teslas. Es un resonador muy especializado que prácticamente lo utilizan en investigación donde cabe solamente una rata. Aquí se mete el paciente en este tubo y este tubo ingresa en este pequeño orificio. Afortunadamente, Nutella es un hurón que es muy delgado y que pudo entrar. ¿Qué observamos con esta resonancia magnética? Efectivamente tenemos un aumento de la glándula adrenal. Aquí con la resonancia magnética podemos hacer mediciones, podemos movilizarla, tenemos una imagen muchísimo más dinámica. Vean el pequeño espacio que tenemos de mi glándula adrenal con la parte de la cava. Es muy pequeñito este espacio. Y eso me dice para poder planear un tratamiento. Tenemos a Rafaelo, que ahora le realizamos una resonancia magnética, pero en un equipo de 3 Teslas, que es como el más convencional que podemos llegar a tener en la clínica, de 1.5 de 3 Teslas. Los de 7 Teslas solamente son de investigación. Rafaelo, aquí tenemos la resonancia y vean la diferencia, tenemos un poco menos de nitidez. Se puede observar la glándula adrenal, vemos el riñón, vemos que el riñón tiene un quiste, ¿sale? Entonces, ¿qué hacemos? Ya confirmamos que tenemos un problema en la glándula adrenal, que está aumentada de tamaño. ¿Cuál sería el mejor tratamiento para los pacientes con complejo adrenal, síndrome de complejo adrenal? Sería la adrenalectomía. ¿Qué quiere decir? Retirar esa glándula adrenal que está afectada para que mi paciente siga viviendo solamente con una glándula adrenal. Tenemos mi riñón derecho, que aquí está. Tenemos la vena cava caudal, tenemos un lóbulo hepático y muchísima grasa. Adentro de esa grasa es donde tenemos la glándula adrenal. Por lo tanto, la parte del reto quirúrgico es importante. Recordando que tenemos principalmente 2 irrigaciones, la arteria frénico-abdominal que llega precisamente a la glándula adrenal y la arteria renal. Si yo no tengo cuidado a la hora de debridar esa glándula adrenal, puedo generar una hemorragia. Ya lo retiré, ligué esas 2 arterias y aquí tengo mi glándula adrenal. Vean cómo está prácticamente unida a la parte de la vena cava. Es muy estrecho. Si yo no hubiera realizado esa resonancia magnética, posiblemente hubiera dicho o pensado que no podría retirar esa glándula adrenal porque tendría una comunicación. Pero gracias a la resonancia magnética pude determinar que sí la iba a poder retirar quirúrgicamente. He tenido pacientes que tienen involucración y que no se puede retirar y que es muy difícil o que termina el paciente con un desgarre de la cava. Y si se desgarra la cava, pues prácticamente es la muerte del paciente. Aquí vemos la recuperación del paciente, cómo va favorablemente, ganando peso y ganando lo que es pelaje. Mandamos esas glándulas adrenales a histopatología y que tenemos Nutella, un adenoma adrenocortical y Rafaelo tenemos una hiperplasia nodular con calcificaciones multifocales. Tenemos un tumor en las glándulas adrenales. Afortunadamente estos tumores eran benignos, pero existen tumores malignos. Este es el caso de otro paciente que operamos
con un adenocarcinoma cortical bilateral, un tumor de la glándula adrenal realmente grande. Vean el tamaño, que es muy amplio. Tenemos otros tratamientos para estos pacientes con síndrome de complejo adrenal, que son el acetato de leuprolide, que son análogos de la GnRH, y estos se inyectan mensualmente, y lo que va a hacer es que nos va a bloquear la GnRH para que no se sigan estimulando hormonas. Implantes de melatonina, que son principalmente para bloquear la GnRH. ¿Por qué se está quedando alopésico nuestro paciente? ¿Por qué tenemos esta cola de rata? Algunos clínicos pueden llegar a pensar que es el síndrome de Cushing, como es en el caso de los perros. Definitivamente son patologías muy diferentes. Esta es enfermedad de complejo adrenal o síndrome de complejo adrenal. Es frecuente en los hurones, muy frecuente, y principalmente se da en edades de medias avanzadas. Y jamás pensar que es una enfermedad de Cushing. ¿Cuáles son las causas? Pueden ser alteraciones ambientales, como por ejemplo el fotoperiodo. Recordemos que ellos son animales que principalmente viven en Europa, que las horas luz son menores, castraciones iatrogénicas o que dejen remanentes ováricos o que se esterilicen a temprana edad, también esos son factores importantes. Anatómicamente, la glándula adrenal se encuentra craneal al riñón y la vamos a dividir en corteza, cápsula y médula. ¿Cuáles son las partes principalmente de esta corteza? Es la zona glomerular, fascicular y reticular. Y aquí es donde viene la diferencia y el entender por qué no es el síndrome de, por qué es el síndrome del complejo adrenal y por qué no es una enfermedad de Cushing. ¿Vale? En la zona glomerular tenemos producción de mineralocorticoides. En la zona fascicular tenemos glucocorticoides como el cortisol. El Cushing genera alteraciones aquí en el cortisol. Podemos tener Cushing primario o secundario. Y la zona reticular tenemos elevación de hormonas sexuales. Aquí es donde encontramos el problema en la parte de los hurones. Ahí es donde está el tumor. Por eso el tratamiento es muy diferente a la parte del Cushing en perros. Tenemos aquí la estimulación de la luz. Estimula la glándula pineal, por lo tanto, estimula el hipotálamo, me produce la GnRH y este hipotálamo se va a la pituitaria y la pituitaria va a producir LH y FSH. Estas hormonas, ¿hacia dónde se van? A las glándulas adrenales y a las gónadas. ¿Qué pasa cuando tenemos una esterilización temprana? Las gónadas ya no van a estar y por lo tanto toda la estimulación de LH y FSH se va a las glándulas adrenales. Y es por eso que es importante que nuestros hurones tengan pocas horas luz y muchas horas oscuridad, ¿sale? Menos de 8 horas luz sería lo recomendable. La oscuridad, ¿qué es lo que hace? Es que activa de forma normal la melatonina. Y recordando, la melatonina inhibe la producción de GnRH. La luz bloquea la melatonina y por lo tanto estimula la GnRH, hay mucha LH, FSH y hay mucha producción o estimulación en las glándulas adrenales. Existen fases en este síndrome de complejo adrenal. La primera fase vamos a ubicar a pacientes con depresión y pérdida de peso, pérdida de masa muscular. Siempre es importante medir la glucemia porque hay pacientes que pueden llegar deprimidos y son pacientes con insulinoma, también una patología muy común en hurones. La fase número 2, vamos a tener alopecias ya un poco más marcadas, vamos a tener incluso a veces diarreas, y la fase número 2, también va a estar presencia de edema vulvar. Cuando tengamos edema vulvar, debe de venir a nuestra mente descartar también patologías como remanentes ováricos. Y en la fase número 3, pues son pacientes ya con mucha pérdida de músculo, mucha pérdida de grasa, alopecia generalizada e incluso complicaciones tanto dermatológicas como hematológicas. Pasamos a otras especies muy diferentes. Los hurones eran estrictamente carnívoros y ahora vamos con conejos y con cuyos.
Una enfermedad común que tenemos en ellos es la disbiosis. ¿Y qué es la disbiosis? Es un desequilibrio cualitativo y cuantitativo de esta microbiota que tenemos en la parte del intestino. ¿Y para qué sirve esta microbiota? Principalmente para poder romper la celulosa y poder generar ácidos grasos volátiles. ¿Qué me puede llevar a esta disbiosis? Muchas causas. Una, fármacos inadecuados, como por ejemplo antibióticos. 2, dietas altas en proteínas. 3, dietas altas en carbohidratos simples, como por ejemplo las frutas. 4, estrés. Los conejos no deben de convivir con perros o con gatos porque estos pueden llegar a generar estrés. Hacinamiento, que también me provoca estrés y que me provoca alteraciones parasitarias. Entonces, realmente la disbiosis es un problema muy frecuente y que la disbiosis tiene un nombre y un apellido. Recordemos la pirámide de la nutrición, que es fundamental, porque ahí es donde pues tenemos muchos pacientes conejitos con problemas digestivos, porque el propietario le está ofreciendo frutas al conejo, porque vemos los comerciales o porque vemos las caricaturas y pensamos que los conejos deben de comer zanahoria. Eso prácticamente es un error. Los conejos, ¿de qué se deben de alimentar? Un 80% debe de ser henificados, a libre acceso. Todo el tiempo tienen que tener henos. El mejor heno es el de pasto Timothy. Luego viene la parte del 12% que son ensaladas de vegetales, por lo menos 5 ingredientes. Si es un cuyo, debemos de agregar vegetales que tengan vitamina C. Los cuyos no pueden sintetizar la parte de la vitamina C. Y alimentos peletizados, que debe de ser el 6%. Existen muchas marcas en el mercado. Las que más se recomiendan serían Masuri, Katie y Supreme. ¿Por qué? Estas marcas tienen mucha fibra, poca proteína y poca grasa. Queremos que nuestro paciente, que es una mascota, viva por mucho tiempo. No es un conejo de engorda, por lo tanto, la parte de la conejina no es lo más adecuado. La conejina tiene desproporciones en estos requerimientos y muy pocos premios, ¿sale? Si ustedes se dan cuenta, en esta pirámide no vienen frutas. Analizando el tracto digestivo de los conejos, ellos comen pastos en hábitat natural y el pasto, ¿qué es lo que hace? Primero, le genera una salud odontológica. Segundo, este pasto pasa a la parte del estómago y el estómago de los conejos está diseñado con pHs bajos para que puedan pasar bacterias. Esas bacterias van a viajar hasta el ciego y van a alojarse ahí. Ahí es donde van a vivir estas bacterias. Se llaman bacteroides, ¿sale? Posteriormente tenemos una hormona que se llama motilina. Esta motilina es la que me va a llevar el peristaltismo, la que me va a producir todo ese movimiento peristáltico. El estrés bloquea la motilina, por lo tanto genera el estrés ileoparalítico en los conejos o en los pacientes fermentadores postgástricos. Posteriormente tenemos una estructura que se llama apéndice cecal, que es esta parte. Esta apéndice cecal es la encargada de producir bicarbonato, que es un buffer para que estas bacterias puedan vivir bien en la parte del ciego. Tenemos dos tipos de excrementos. Uno, que es prácticamente los ecotrofos, que es esta imagen, como si fuera un racimo de uvas compactado, y otra que son el excremento, que ya son las bolitas. Esto lo está produciendo o se encarga de separarlo el Fusus coli. Los ecotrofos lo vuelven a consumir los conejos y esto principalmente es para la reabsorción de vitaminas y de minerales. ¿Qué pasa cuando tenemos dietas altas en carbohidratos? Como por ejemplo fructosa, que nos va a generar energía. Tenemos carbohidratos que son los compuestos, como por ejemplo la celulosa, que es lo que debería de comer, pero son cosas muy diferentes. En el caso de la fructosa, el paciente come esta fruta, tenemos esta molécula de la fructosa y recordando que tenemos bacterias, estas bacterias, su trabajo es romper la celulosa para poder generar ácidos grasos volátiles. En este caso, rompe la fructosa y ¿qué va a ocasionar? 3 moléculas de agua
que me va a llevar a pacientes con diarrea, tenemos una molécula de CO2 que me va a llevar a un ambiente anaerobio y tenemos una molécula de eteno que me va a llevar a una distensión y a un acúmulo de gas en cantidades extravagantes. Los conejos no pueden eructar y no pueden tener flatulencias, por lo tanto ese gas se va a acumular como lo estamos viendo en la imagen. Ese ambiente se vuelve totalmente anaerobio y lo que me va a ocasionar es proliferación de bacterias anaerobias, E. coli y Clostridium. Son bacterias que tienen tres cosas importantes. Tienen capacidad de adherencia en la parte del endotelio, te producen enterotoxinas, por lo tanto, se van a migrar esas enterotoxinas a toda la parte de tu sistema circulatorio y se replican rápidamente. Aquí tenemos un estudio radiográfico de un cuyo llamado Mike, de 6 años, que en los últimos 3 días su consumo de agua aumentó y el día de hoy lo notaron muy débil y con una convulsión. Tenemos un estómago bastante dilatado, muy dilatado. Esta dilatación gástrica me va a generar compresión en la parte de mi tórax, mi paciente va a estar muy agitado, me va a liberar catecolaminas, me va a liberar enzimas proinflamatorias y si yo no corrijo esto, en 24 horas el paciente va a fallecer, ya sea por un choque neurogénico o por un choque anafiláctico o, perdón, un choque bacteriológico que la producción de Clostridium y E. coli se va a dar ahí en una cantidad impresionante. ¿Cuál va a ser el tratamiento que tenemos con estos pacientes? Primero, analgesia multimodal. Podemos utilizar AINES, ¿sí? Meloxicam. Podemos utilizar opioides. Importante recordar, los conejos, una gran cantidad de conejos metabolizan rápidamente el tramadol. Por lo tanto, necesitaríamos dosis analgésicas muy elevadas de 8 o 10 miligramos para que un conejo tenga una buena analgesia con la parte del tramadol. Pero los opioides también nos generan otras alteraciones. Entonces, el tramadol no sería mi primera opción en conejos. En un cuyo, en una chinchilla, en otro pequeño mamífero podría ser. Buprenorfina sería la mejor opción. Medicamentos que me rompan la tensión superficial, como por ejemplo dimeticona o simeticona, catárticos para poder estimular este movimiento peristáltico, como puede ser lactulosa, o fármacos que estimulen el peristaltismo, como por ejemplo metoclopramida o cisaprida, antibióticos para poder combatir Clostridium y E. coli, probióticos porque se están muriendo las bacterias buenas o dar prebióticos y una cosa muy importante, terapia de líquidos. Es de suma importancia la terapia de líquidos. Aquí tenemos una imagen en donde podemos aplicar o colocar un catéter en la vena auricular marginal, siempre debe de ser en la vena marginal, puede ser en la vena cefálica, en la safena o puede ser intraóseo. Subcutáneo lo dejaría hasta el último momento, porque si tenemos un paciente hipotenso por el dolor, la parte subcutánea va a tardar muchísimo tiempo en absorberlo. Antibióticos que se pueden utilizar en fermentadores postgástricos, definitivamente no vamos a utilizar los betalactámicos, los macrólidos y las tetraciclinas. Estos antibióticos nos van a matar la microbiota del paciente. Antibióticos que debemos de utilizar con cuidado y solamente por vía intravenosa o intramuscular, las cefalosporinas y los amiloglucósidos. Antibióticos que sí podemos utilizar, las sulfonaminas, las quinolonas y los imidazoles, como por ejemplo el metronidazol. Siempre que utilicemos un antibiótico, por favor, hay que enriquecer con probióticos o prebióticos y estar monitoreando la parte de la defecación de mi paciente. Cuidado, por favor, con los antibióticos. Hemos tenido muchos pacientes con resistencia bacteriana. Entonces, no se vale solamente dar antibióticos por dar antibióticos. Siempre un antibiótico cuando esté justificado e indicado porque el paciente lo amerita o porque lo hemos comprobado con un cultivo. Otras patologías que llegamos a tener en conejos. Un caso de oftalmología o un caso de odontología. El conejo que tenemos aquí a la izquierda
Es un paciente que llegó remitido de otro médico con el párpado suturado, porque el médico pensó que ese ojo se estaba protuyendo por un traumatismo. Lo metió y suturó el párpado. ¿Cuál fue la situación? Que realmente esa protusión ocular no era por un traumatismo, sino era por un absceso retroocular. De igual forma tenemos aquí este paciente. Vean, todo esto es un absceso. ¿Por qué se generan esos abscesos? Recordando las cuestiones anatómicas que tenemos en los conejos y los cuyos, son animales que tienen dientes ipsiodontos y arradiculares, lo que significa que las coronas crecen constantemente y las raíces son abiertas y también crecen hacia esta parte que se llama ápice. Tenemos en las ápices de los dientes superiores 3 o 4 bullas alveolares, que es donde se insertan esos dientes. Cuando tenemos un sobrecrecimiento de esos dientes, se impacta en algún hueso, llegan células inflamatorias, que en este caso los conejos tienen heterófilos y por lo tanto generan abscesos. Y estos abscesos pueden ser con bacterias o sin bacterias. Aquí tenemos la inervación de la parte de la mandíbula, que viene principalmente del nervio facial. Vean cómo los dientes están altamente inervados. Si tengo un conejo con sobrecrecimiento, le duele mucho. Todos hemos sentido cuando tenemos un dolor de muela. Imagínense ellos. ¿Qué debemos de hacer? Primero, un examen odontológico de forma adecuada. Palpar todos mis bordes, mi plano nasal, mi mandíbula, mi maxilar, mi cigomático, hacer movimientos rotatorios para ver si no chocan la parte de mis premolares. Posteriormente, hacer una inspección que la podemos realizar con un otoscopio, ingresando por la parte del diastema, que es donde no tienen dientes. ¿Por qué es importante un examen odontológico adecuado? Vean esta imagen. Tenemos un premolar con un sobrecrecimiento en punta que me estaba cortando la lengua. El propietario solamente refería que tenía cialorrea el paciente y tenía anorexia. Hay otros problemas que ya vienen desde nacimiento, que son problemas congénitos. Todo esto, ¿cómo se llama? Maloclusión. Y la maloclusión la vamos a dividir en congénita y en adquirida. Adquirida porque no damos una buena fuente de fibra, porque no damos pastos para que puedan estar masticando y estar desgastando esos dientes. La vamos a dividir en grados del 1 al 4. Existen estudios donde nos dicen que la mejor forma de diagnosticarlo sería mediante rayos X y una tomografía. Y, por ejemplo, aquí les dejo este estudio donde nos marca lo que son las líneas para poder determinar si tenemos sobrecrecimiento de las ápices, si tenemos una buena oclusión, nuevamente si tenemos sobrecrecimiento de las ápices de los dientes inferiores o si están alineados estos premolares. Este es un estudio radiográfico de un conejo con dientes normales. Vean este. Este es una liebre, Lupus europeus, de 3 años, macho. El sobrecrecimiento de los premolares y de los molares es impresionantemente, tanto que destruyó el hueso, me está generando un gran absceso. Vean los ápices superiores, me está generando un exoftalmos. De igual forma, aquí vemos el ojo cómo se está protuyendo, los dientes parecen telarañas. ¿Qué hacemos con este paciente? Tenemos dos opciones, intentar la parte médica o generar una eutanasia de forma voluntaria. Extracción de los dientes es un procedimiento que lo realizamos constantemente y que deben de trabajar y practicar para que cada vez sea mejor. El pronóstico, desafortunadamente, con estos pacientes es pues de reservado a malo. Es un problema que podemos llegar a tener frecuentemente. El desbaste en estos casos tan severos no nos va a servir. Por eso es que tenemos que retirar tantas piezas dentales. Aquí vean, este es el estudio radiográfico ya posterior al tratamiento. La liebre salió bien de la parte de la cirugía y tuvo una recuperación favorable. Este es otro caso con un problema de incisivo que está muy sobrecrecido, que me está generando un absceso
y retiramos esos incisivos porque prácticamente están abiertos, no tienen con quién desgastarlo, los superiores. Y también desgastamos o quitamos, perdón, unos molares. Los abscesos son dolores de muela, en realidad, dolores de muela. Un absceso en un conejo o en un cuyo son difíciles de retirar. ¿Qué podemos hacer? Existen muchas técnicas, perlas de antibióticos, administraciones de antibióticos en esa parte del absceso. Recuerden que los abscesos pueden ser secundarios a un proceso inflamatorio. Lo que nosotros hemos estado realizando son marsupializaciones. Prácticamente es dejar un marsupio para que se esté drenando todo ese absceso hasta que vayamos teniendo una cicatrización. Terapia láser nos ayuda muchísimo y algo que estamos implementando es el plasma rico en plaquetas. Y esto nos ha dado un funcionamiento muy bueno. Aquí tenemos el caso de un cuyo, vean cómo tenemos los dientes, los incisivos totalmente desviados. Recuerden, los incisivos son la parte del reflejo del desgaste de tus molares. Aquí tenemos un entrampamiento de la parte de la lengua. ¿Por qué estos premolares crecen de esta forma y en los conejos no? Porque los cuyos tienen una angulación de 60 grados en esas muelas y por lo tanto, si tenemos problemas de maloclusión, la muela va a seguir creciendo, pero hacia la parte lingual. Realizamos el tratamiento odontológico y así podemos observar que ya tenemos un buen desgaste. Este paciente lo vamos a tener constantemente en la clínica, a lo mejor en 2 meses o en 3 meses. Tengo un conejo que prácticamente va mensualmente a un desbaste de incisivos y que el conejo ya hasta sabe, no se necesita hacer anestesia y va de forma pues constante y pues, lo hace de forma voluntaria. Síndromes vestibulares, también común en la parte de los conejos. ¿Por qué pueden ser estos síndromes vestibulares? Cuestiones traumáticas, algún golpe en la parte del cráneo, cuestiones parasitarias como por ejemplo encefalitosón cuniculus, un parásito que puede generar alteraciones tanto a nivel renal, tanto a nivel neurológico, oftalmológico, hepático, y este parásito es zoonótico. Para diagnosticarlo es un poco difícil y a veces se diagnostica principalmente post-mortem. Bacterias también en la parte del conducto aditivo pueden ser frecuentes y que nos pueden llevar a síndromes vestibulares. ¿Qué vamos a tener? Es un paciente llamado Hermanito, un conejo, Oryctolagus cuniculus, de 6 años de edad, y que vemos un ligero sobrecrecimiento, a lo mejor de aquí de las ápices. Tenemos una buena oclusión. Vean, aquí este premolar, el primer premolar inferior, está a punto de impactar la parte de la mandíbula. Pues hay que tener cuidado con esto, hay que darle seguimiento. Pero ¿qué nos importa aquí? Las bullas timpánicas. Por eso tomamos este estudio radiográfico. Vean la siguiente imagen, una proyección ventrodorsal. ¿Qué tenemos? Perdón, una proyección dorsoventral. ¿Qué tenemos en esta proyección? Esta bulla timpánica ya está prácticamente deshecha. Si la comparamos con la otra bulla timpánica, la del lado izquierdo contra la derecha, vemos mucha diferencia. El conducto auditivo aquí está prácticamente estrecho. Al examen óptico se observaba muy poca secreción ocular, pero ¿qué tenemos con este paciente? Al hacer una ablación del conducto auditivo encontramos una gran cantidad de pus y esta pus la mandamos a cultivo y encontramos Pasteurella. Pasteurella es una bacteria que encontramos frecuentemente en los conejos que nos producen estornudos, nos producen conjuntivitis y nos producen otitis. Y puede ser que Pasteurella solamente la encontremos con alguna de la parte de los signos. Estafilococos también encontramos. Y bueno, pasamos a los siguientes pacientes. El caso de los erizos. Eli es una eriza, Atelerix albiventris, de 2 años de edad, una hembra, con un peso de 297 gramos. ¿Qué nos reporta la propietaria? Que actualmente presenta sangrado al orinar y sangrado en la zona geniturinaria, está deprimida y su consumo de alimentación está disminuido. Siempre que tengamos
una historia clínica con sangrado al orinar, debemos de diferenciarlo. Tenemos que justificar si realmente es sangrado a nivel del sistema urinario o es un sangrado en la parte del sistema reproductor. ¿Qué pasa con Eli? Llega con un ligero prolapso en la parte del útero, se le coloca como un faldón de acetato, de rayos X, se sutura, porque se me estaba molestando. En lo que llega el cirujano, aquí tenemos el prolapso, ¿y qué es lo que hace el cirujano en ese momento? Pues retira ese prolapso. Y dice, ya lo solucioné, retiré ese prolapso, lo suturé y no pasa nada. ¿Realmente eso fue correcto o fue incorrecto? 5 meses después, Eli nuevamente regresa a la parte del consultorio. Se toman estudios de laboratorio. Vean, este es un video de una muestra tomada de la vena inguinal. Siempre les recomiendo que parinicen su jeringa porque la presión que tenemos es muy pequeñita y debemos de tener un muy buen pulso y ser pacientes para que poco a poco vayamos tomando esa muestra. Eli se presenta con depresión, aumento de volumen en la zona abdominal y anorexia. ¿Y qué tenemos aquí en la parte del hemograma? Tenemos muchas alteraciones, tenemos una anemia. Aquí el patólogo nos está refiriendo que tenemos esferocitos, por lo tanto es una anemia hemolítica inmunomediada. Y vean, los leucocitos, tenemos una leucocitosis por neutrofilia muy marcada, 45.2 de 18.6 y 29.8 de 6.6. Aparte tenemos linfocitosis, eosinofilia. Tenemos un proceso inflamatorio muy marcado. ¿Qué vamos a hacer? Un ultrasonido. Vamos a diagnosticar qué tenemos en este paciente. En el ultrasonido, ¿qué podemos observar? Un cuerno uterino ampliamente lleno de contenido. ¿Qué es? No sabemos si es hemómetra, piómetra o hidrómetra. Aquí tenemos la vejiga y todo esto es la parte del útero. ¿Qué fue lo que ocasionó esto? Pues una iatrogenia, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Se canaliza al paciente para poderlo estabilizar, hidratarlo. La canalización en los erizos, yo la recomiendo siempre que sea bajo anestesia. Necesitamos un pulso, pues importante, un catéter de calibres pequeños. A mí me gusta utilizar mucho el amarillo o a veces el catéter morado. Y que vamos a observar aquí, presten atención, el paciente está anestesiado con la mascarilla, con isoflorano, tenemos mi vaso sanguíneo, mi vena, véanla, es súper delgaditita, ingreso con mi catéter, veo una gotita de sangre, confío en mí, ingreso la parte de la vaina de mi catéter, ¿sale? Debemos de practicar mucho ese movimiento para que no titubeemos y no nos tiemble la parte de la mano. No hay retorno venoso porque son pacientes que muchas veces están hipotensos o que su volumen sanguíneo es muy pobre o muy pequeño, ¿sale? Y aquí va saliendo poco a poco la parte de mi sangre. ¿Qué vamos a hacer con este paciente? Entramos a cirugía, ¿no? Vamos a retirar ese cuerno uterino. Y voilà, hemómetra. Este hemómetra, ¿por qué se ocasionó? Porque el cirujano en su momento suturó la parte del prolapso, pero se olvidó de quitar toda la parte interna del sistema reproductor y se fue acumulando toda la parte de la sangre en la parte del cérvix y en los cuernos uterinos. Tenemos otro caso, Cia, es una hembra de 1.5 años de edad con historia clínica que hace 15 días notaron sangrado en la zona vulvar. Vean esta imagen, es una tumoración en la zona vulvar. ¿Qué vamos a hacer con esta tumoración? Examinarla y hacer una citología. ¿Qué tenemos en la citología? Células redondas con núcleos redondos
con la parte de citoplasmas vacuolados. Por lo tanto, nos refiere el patólogo que posiblemente es un tumor mesenquimatoso y se va a tratar posiblemente de un leiomioma, ¿sale? La citología nos aproxima mucho a nuestro diagnóstico, pero tenemos que comprobarlo con histopatología. La propietaria en ese momento no quiere hacer nada, se va a casa con una alta voluntaria, pero regresa 4 meses después y tenemos un tumor vulvar muy grande. ¿Qué hacemos con este tumor vulvar? Ya ni siquiera se ve el conducto urinario, ya no podemos diferenciar en cuál es la parte reproductora y la parte urinaria. ¿Qué hacemos? Tomamos estudios de sangre para ver cómo está su sistema inmunológico, los glóbulos rojos, toda la parte de la bioquímica sanguínea. Tenemos una leucocitosis por neutrofilia, es importante, pero no tan severa. Tenemos hiperproteinemia con hiperalbuminemia por la parte de la inflamación, ¿sale? Y hacemos un cultivo de esa zona. Olía en verdad muy mal. Bueno, tomamos primero la muestra y después limpiamos perfectamente. Encontramos 4 bacterias, E. coli proteus. Vean la parte de la resistencia que tenemos, que es muy marcada. Tenemos prácticamente 4 antibióticos o 4 familias. Estreptococos y estafilococos. También tenemos aquí amoxicilina con ácido clavulónico. Por lo tanto, realizamos un ultrasonido para ver cómo está ese útero en la parte interna. Siempre que vean un tumor en la zona vulvar, hay que realizar un ultrasonido para ver cómo están la parte de los ovarios, los cuernos y el útero. ¿Qué podemos observar? Vejiga urinaria, el útero que tenemos contenido en la parte interna y el colon. ¿Qué hacemos? Eutanasiamos al paciente o lo retiramos quirúrgicamente. Pues vamos a retirarlo quirúrgicamente, ¿sale? Entonces, vamos a colocar un tubo endotraqueal siempre que hagan una anestesia. Yo recomiendo que si colocan un tubo endotraqueal, van a llevar una anestesia muchísimo más segura porque si el paciente entra en apnea, lo pueden estar insuflando. Aquí está la imagen después de la cirugía, 4 meses, 8 días de la primera consulta que nos había llegado. Pudimos seccionar la parte del sistema urinario, la parte de la uretra, y por esta zona estaba orinando y sin ningún problema o complicación. Tomamos estudios posteriores a la parte de la cirugía, porque fue la primera cirugía, retirar el tumor más grande, pero no hay que olvidarnos que tenemos que retirar la parte interna. Tenemos nuevamente leucocitosis por neutrofilia, tenemos un proceso inflamatorio marcado. ¿Qué tratamiento estamos dando? Amoxicilina con ácido clavulónico, enrofloxacina, meloxicam, tramadol y ranitidina. Ingresamos a cirugía, nuestra segunda cirugía, y retiramos, el objetivo es retirar la parte del útero. Nos encontramos que el vaso tiene algunas nodulaciones, tomamos una biopsia de este vaso, encontramos el útero. Los úteros de los erizos son muy bonitos y los retiramos sin complicaciones, ¿vale? Vemos que un ovario está más grande que el otro y así es como está nuestro procedimiento quirúrgico. Siempre que ustedes coloquen suturas, de preferencia que sean suturas muy finitas, el manejo delicado de estos tejidos debe de ser muy sutil, porque si a estos pacientes les duele y no manejamos una adecuada analgesia, ellos se van a intentar automutilar o abrir la parte de la herida. Se pueden utilizar pegamentos también con metilmetacrilato para poder cerrar esas heridas. ¿Qué hacemos después de la cirugía? Resulta que el paciente empieza a defecar de color verde, esas evacuaciones. Y vean, aquí tenemos un proceso inflamatorio muy marcado, 73.9 de 18.6, una leucocitosis por neutrofilia muy marcada, linfocitosis y monocitosis. Entonces, este paciente, si no hacemos algo, va a entrar en un choque séptico.
y desafortunadamente vean, ALT 295 de 72. Por esta situación, la parte hepática está fallando y por eso tenemos evacuaciones de color verde. Las bilirrubinas y las biliverdinas se están evacuando por la parte de su tracto digestivo. ¿Qué tratamiento damos? Tramadol, cholal, ranitidina, panclasa. La panclasa nos ayuda a vaciar esa vesícula biliar. Ornipural, dexametasona, para poder controlar esta leucocitosis muy marcada. Y nos vamos con el último antibiótico, el de batalla, para cosas muy feas, imipenem. ¿Sale? La dexametasona está indicada principalmente en choques sépticos. Afortunadamente tuvimos una disminución de estas células de defensa, pero desafortunadamente el paciente falleció unos días después. Mandamos a histopatología y ¿qué encontramos? En el útero hay una hiperplasia quística endometrial, en los ovarios, folículos en diferentes estadios, en el vaso, hematopoiesis extramedular, que esta es muy frecuente en los erizos y a veces se ve muy parecido a la imagen, como si tuvieran nodulaciones, pero realmente no, es algo pues un poco normal cuando tenemos procesos inflamatorios. Tenemos una nodulación en la parte de la vagina, que es un sarcoma, y se hacen tinciones especiales, y por lo tanto es un leiomyosarcoma. Encontramos varios artículos, principalmente de tumores uterinos, donde se encuentran, por ejemplo, aquí este es el estudio más grande que se han realizado con 50 pacientes erizos, con hembras, y 16 pacientes, el 32% tuvieron hiperplasia endometrial, el 14% tuvieron pólipos endometriales y el 54% tuvieron neoplasias endometriales. Todos los estudios y todos los pacientes que yo he recibido, que el propietario me refiere, es que orina mi erizo con sangre, son por problemas principalmente en el sistema reproductor. Entonces, ahí es donde está la clave para verificarlo con la parte del ultrasonido. El último caso que tenemos, Yuko, es un erizo, Atelerix albiventris, de 4 años de edad, macho, con historia clínica que desde hace 5 meses comenzó con dificultades para caminar. Y cada vez se empeora más esta dificultad hasta que su miembro pélvico izquierdo lo mantiene hacia atrás. ¿Qué es lo primero que nos viene a la mente? Que hemos aprendido o que nos dicen principalmente el Internet en lecturas superficiales, síndrome de Wolin, síndrome del erizo tambaleante. Esas son de las primeras cosas que nos vienen a la mente. Pero en realidad, ¿qué es el síndrome de Wolin? ¿Qué es el síndrome del erizo tambaleante? En las investigaciones superficiales o que no son tan científicas, nos dice que es un problema de desmielinización y se trae todavía esa corriente y ese pensamiento que son problemas de desmielinización. En 1998 se hizo el primer estudio con erizos europeos, donde se encontraron parálisis de los miembros pélvicos, que fue parálisis progresiva, y que se hicieron necropsias y encontraron sí desmielinización. Y esa mielina se encontraban con zonas vaculadas y que lo asociaron con problemas de distemper. Pero fue en 1998, no fue tan atrás. Llegan después nuevos médicos y entonces dicen, ¿sabes qué? No es problema de desmielinización, o la desmielinización es secundario a problemas tumorales, que se encuentran astrocitomas, hemangiomas, que son los primeros 2 tumores que se encuentran en la parte medular o en la parte cerebral de los erizos. Y luego también publican otro artículo, el doctor Roberto Aguilar, con 4 casos de erizos que hacen necropsias y que encuentran enfermedades de disco intervertebral. Y entonces, ¿qué es el síndrome de Wolin? Todos los artículos, estos son 4, pero hay más artículos. No es una cosa específica. El síndrome de Wolin puede ser por astrocitomas, meningiomas, por protusión, por extrusión, por tumores a nivel óseo. ¿Qué tenemos con Yuko?
Tomamos un estudio radiográfico, nuestra proyección lateral izquierda, lateral derecha, podemos observar en la parte del tórax, aquí un patrón muy marcado, nodular muy marcado y diferenciado, puede ser el bronquio primario o puede ser un tumor, y vean en la parte de la columna. En la proyección antes, vean esta parte en las vértebras lumbares. Esto muchas de las ocasiones, si fuera un clínico de perros y de gatos solamente, podría pensar que es una discoespondilosis o una discoespondilitis. Estas son unas apófisis que los erizos los tienen para que se puedan cerrar y abrir constantemente, ¿sale? Ellos se abren y se cierran por dos músculos importantes, panicular y orbicular, y la parte de la columna desarrolló precisamente esas apófisis para que tenga un poco más de estabilidad. La proyección ventrodorsal, ¿qué tenemos? Un tumor muy marcado. Aquí está una calcificación muy marcada en las últimas vértebras torácicas. ¿Qué hacemos con este paciente? Porque en realidad no sabemos cuál es el diagnóstico exacto. Lo llevamos a tomografía. Este es un tomógrafo también especializado para animales muy pequeñitos, para animales de investigación, y lo llevamos a una resonancia magnética con un equipo de 3 Teslas. Y aquí está la resonancia magnética. Se utilizan antenas de cirugía vascular, antenas pequeñas, y es un poco difícil poderlos alinear, pero vean, aquí vemos toda la médula espinal, aquí se corta porque está volteado el paciente y aquí continúa. En realidad la resonancia magnética no me está dando una información tan marcada, ¿sale? Por lo tanto, estamos haciendo estudios de investigación que se llama tractografía. La tractografía, ¿qué es lo que nos hace? Nos puede colorear, ¿sale? La mielina y los tractos espinales, los tractos medulares, los tractos neurológicos. Y con esta forma vamos a comprobar si realmente es un problema de desmielinización o si hay una compresión en esa zona y por lo tanto ya no puede transcurrir la parte de la información que principalmente es mediante agua y se ve ahí un cambio de coloración o una alteración en ese tracto neurológico. ¿Cuál es el tratamiento con estos pacientes? El pronóstico es malo. Estos pacientes van a tener una enfermedad degenerativa progresiva. Sí coincido con todos los artículos que mencionan los autores. Y podemos dar tratamientos paulatinos, como son el uso de esteroides, neuroprotectores, como la vitamina E, o la parte de los aminoácidos omega 3, omega 6, que se han descubierto que sirven como neuroprotectores, o evita la parte de la inflamación. Podemos dar fisioterapia, podemos dar electroacupuntura, pero en realidad, pues el pronóstico va a ser malo. ¿Qué hicimos con Yuko? Le construimos un carrito con ayuda del doctor Arturo Flores. Es difícil que estos pacientes utilicen estos carritos, a menos de que el erizo sea muy acostumbrado a la parte del manejo. Y pues bueno, este es un caso que lo vi el año pasado. Y justo el día de hoy, la propietaria me llama para decirme que a Yuko lo ve muy mal y que ella pues prefiere dormir a Yuko, ¿sale? Que Yuko ya no se puede mover, definitivamente ya no teníamos sensibilidades en los miembros pélvicos, en los miembros torácicos ya no teníamos tampoco sensibilidad superficial, profunda sí, pero el paciente pues ya venía muy descompensado. El día de hoy realizamos la necropsia de Yuko, estamos en espera de los resultados de histopatología y vean, aquí les comparto unas imágenes de la columna de este hueso, es una calcificación impresionante, posiblemente sea un osteosarcoma, no lo sé, y nosotros sospechamos que tenemos migración o metástasis a nivel pulmonar, las glándulas adrenales también se veían muy grandes. Tomamos muestras también de cerebro y como de médula espinal, precisamente para ver si teníamos alteraciones de desmielinización o no. Pues muchísimas gracias.
Espero que les haya gustado esta plática. Hay en realidad una cantidad de información en medicina de animales exóticos, más principalmente en medicina de pequeños mamíferos. Seleccioné como los casos más importantes y que a lo mejor fuéramos metiendo ahí como cosas clínicas que les pudieran ayudar a ustedes. Pues gracias, no sé si tengan alguna pregunta. Aquí dejo mis teléfonos de contacto. Muchas gracias, doctor. Vamos a hacer dos cosas para las preguntas. En su chat tienen la opción de parar la mano. Si tienen alguna pregunta, les podemos activar el audio para que sea un poco más interactivo. Si no quieren que se haga de esta manera, pueden escribir sus preguntas en el chat y se las vamos a leer al doctor para que nos haga, bueno, nos diga su respuesta. Entonces, si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues con mucho gusto comenzamos. Vamos a parar un poquito su pantalla, doctor. ¿Listo? Sí, adelante. Pueden ser preguntas de cualquier tipo de estos casos o de cualquier tipo de pequeños mamíferos o de algunos otros animales exóticos. Alguien preguntaba un poco más arriba, mencionaban que cómo dijo que se llamaba el sistema de oxigenación. El sistema de oxigenación para la parte de la anestesia se llama, es un Mapleson modificado y se llama Jackson-Rees. Es como si fuera un sistema en Bain. Los Mapleson son diferentes tipos de sistemas, donde encontramos el Bain, que se recomienda para pacientes de 5 a 10 kilos, y el Jackson-Rees, que es para pacientes de menos de 5 kilos, ¿no? Ok, tenemos por aquí otras preguntas. Doctor, ¿qué dosis de imipenem utilizó en el erizo? Híjoles, ahorita no recuerdo la dosis, tendría que buscarla en el expediente, no recuerdo específicamente la dosis. Existen libros que te recomiendo mucho, por ejemplo, el del doctor Carpenter. Es un libro que viene una gran cantidad de dosis, es un recopilado de todos los libros y de todos los artículos y él los concentra. Entonces, realmente no me acuerdo ahorita de la dosis. No es un fármaco que lo utilice frecuentemente. Gracias, doctor. Nos preguntan también, Gabriela, laboratorio que recomiende que trabaje en muestras para este tipo de pacientes. Pues mira, definitivamente tiene que ser un patólogo clínico el que te corra estas muestras. Y un patólogo clínico que esté acostumbrado a trabajar con muestras pequeñas y que pues le vas a dar dolores de cabeza porque a veces les mandas 0.5 mililitros o 0.2 mililitros y que con eso pues tiene que hacer maravillas. Y más aparte, lo que yo te recomiendo es que tú selecciones cuáles son tus analitos que necesitas de preferencia para tu paciente. Por ejemplo, aquí en Puebla, yo recomiendo mucho al Laboratorio Marsa con el doctor Mario Erasmo. Él es un patólogo que me ha corrido de años las muestras y pues confío mucho en los procesos. Realmente no sé en tú dónde te encuentres, pero pues a lo mejor y podemos buscar algún patólogo clínico en tu zona. Gracias, doctor. Pregunta el médico Alberto Luna, ¿cuál sería la dieta adecuada en hurones? Ok, una dieta adecuada en hurones, recordando que son animales estrictamente carnívoros. Los hurones en hábitat natural se alimentan de lo que son ratas, de lo que son pues pequeñas lagartijas, algunos anfibios, ¿no? Pero principalmente hasta incluso gazapos. Si nosotros ponemos en comparación estas dietas de vida silvestre, una rata tiene un 2% de carbohidratos, con muy poca fibra y alta en proteínas. Una dieta adecuada para hurones va a ser buscar alimentos que tengan la menor cantidad de carbohidratos, una mayor cantidad de proteína y poca fibra. Los hurones tienen un tracto digestivo corto que si tú le das mucha fibra vas a ocasionar diarreas o vas a ocasionar enfermedades inflamatorias, ¿sale? Una dieta alta en carbohidratos en hurones vas a ocasionar problemas posiblemente de insulinoma. Por lo tanto,
existen ya dietas comerciales que las únicas que yo recomendaría sería Masuri y la parte de Supreme, porque son dietas que tienen un porcentaje de carbohidrato del 30%, que es el máximo que se recomienda o que se permite. Si te vas a algunos otros alimentos o incluso alimentos como por ejemplo de gatos, como el cachao, tienen porcentajes de carbohidratos incluso hasta del 50%. Entonces, pues lo mejor serían dietas balanceadas con Masuri o Supreme, que son las más adecuadas. En Europa se utilizan dietas como por ejemplo a base de precisamente de carne, pero se han encontrado muchas enfermedades de enfermedad ósea metabólica, entonces no es como lo más adecuado. No sé si contesté su pregunta. Gracias, Pasamos. doctor. Julio Álvarez menciona, buenas noches, primero gracias por la charla. Mi pregunta es, para el caso de exodoncia de los conejos, ¿luego qué dieta se manejaría en recuperación y luego en casa? Ok, pues principalmente dietas blandas serían como lo más recomendable, ¿sale? Pues sí, serían dietas blandas. A veces nosotros utilizamos dietas recovery, que son para perros y para gatos, que las podemos utilizar por días cortos, no por un día largo, ¿no? Sino días cortos. Siempre es importante en cualquiera de nuestros pequeños mamíferos poder calcular lo que es el RER, que son los requerimientos energéticos en reposo, en cualquier dieta. Gracias, doctor. iPhone X pregunta, hola, doctor, una pregunta. Para heparinizar jeringas y obtener muestras sanguíneas, ¿utiliza heparina de sodio o de litio? Pues la que nosotros normalmente utilizamos es heparina de litio, que es la que se encuentra fácilmente de comercializar. Importante recordar que la heparina es quelante de calcio. Entonces, si tú heparinizas una muestra, se recomienda que pues, la procesen lo antes posible. O si, por ejemplo, lo vas a utilizar en un reptil que tiene una enfermedad ósea metabólica, pues que prácticamente le avises al patólogo que requieres la parte del calcio y que se procese lo antes posible, porque si no, vas a poder tener ahí variaciones en las mediciones de calcio. Gracias, doctor. Pregunta Laura González, ¿qué dosis maneja de anestesia en estos pacientes y cuáles son los que utiliza comúnmente? Bueno, la parte de la dosis de anestesia principalmente es dependiendo del paciente. Siempre hay que evaluar al paciente y poder estadificar un riesgo anestésico. Recordemos que la Asociación de Anestesiología prácticamente maneja riesgos anestésicos de acuerdo a la evaluación clínica, estudios de laboratorio. No todas las anestesias son iguales. Si tienes un paciente con problemas hepáticos, pues no vas a utilizar a lo mejor fármacos como Soletil, ¿no? En realidad, los fármacos a lo mejor más utilizados o los anestésicos más utilizados en pacientes que son un ASA1 o un ASA2 son combinaciones de ketamina con dexmedetomidina. Principalmente utilizas un fármaco que es un disociativo y un fármaco que es un alfa-2 adrenérgico que vas a prácticamente a contrarrestar algunos efectos, ¿no? Entonces, nosotros utilizamos frecuentemente en pacientes estables ketamina en combinación con dexmedetomidina. Como analgésicos utilizamos buprenorfina o fentanil y para mantenimiento, bueno, para inducción podemos utilizar propofol y para mantenimiento utilizamos isoflorano o sevoflorano. Gracias, doctor. Pregunta Liliana, ¿dónde sugiere en Puebla realizar resonancias? En Puebla las resonancias las magnéticas las realizamos con la doctora Ángeles. Pues prácticamente ella, hasta donde yo tengo entendido, en Puebla es la única que las realiza. En este caso, nosotros los llevamos al Centro de Investigación CI3M, que está en México, y ahí es donde realizamos, con ayuda de la doctora Ángeles, las resonancias magnéticas. Gracias, doctor. Otra pregunta de Brenda León. Bueno, dos preguntas. ¿Qué edad es la correcta para la castración?
Y la otra, cantidad de sangre ideal para correr una química sanguínea y biometría hemática. Para la castración de qué ejemplar, yo creo que sería como la primera. Si es, bueno, no, va a variar dependiendo del metabolismo, ¿no? De cada paciente, ¿no? Hay pacientes muy pequeños, como por ejemplo un hámster, que llega a vivir 3 años de vida, que por lo tanto la castración puede ser incluso a los 2 o 3 meses. Hay pacientes que a lo mejor son un poco más longevos, que puedes esperar a los 6 meses. Y también hay que recordar que cuál va a ser la función de la castración o de la esterilización. Por ejemplo, en el caso de los conejos, los machos ya son fértiles desde los 2 meses de edad y las hembras son fértiles a los 3 o 4 meses de edad. Entonces, va a depender mucho de esa parte. En el caso de los erizos, de los hurones que son esterilizados a temprana edad, pues ahí no vamos a tener de otra porque ya en el mercado los venden todos así, por varias cuestiones. Una, por la parte de que no quieren que se reproduzcan en casa y que no se comercialicen fácilmente. Y dos, por la parte de las agresiones que pueden llegar a haber con estos pacientes. Gracias, doctor. Tenemos muchísimas preguntas. Vamos a dar solamente algunas más porque ya estamos sobre el tiempo. Preguntan por aquí, ¿cuáles son las principales causas por las que deja de comer un conejo, además de las dentales? Uy, pueden ser muchísimas causas. Es lo primero que tú vas a tener en un conejo cuando le pasa algo. Deja de comer. Por dolor, deja de comer. Si tiene dolor en la oreja, deja de comer. Si tiene dolor en la pata, deja de comer. Si tiene problemas odontológicos, deja de comer. Si tiene gas en el estómago, deja de comer. Si tiene gas en el intestino, deja de comer. Si tiene estrés y tubo ilio paralítico, deja de comer. Si tiene tricobesuar, que también es común en la parte de los conejos, que es acúmulo de pelo en el estómago, deja de comer. Si tienen problemas respiratorios, dejan de comer. Realmente la anorexia en conejos es un signo inespecífico y que puede ser por múltiples causas. Ahí es la importancia de hacer un expediente clínico de forma adecuada y precisamente hacer un examen físico muy detallado y tomar bien la historia clínica, porque el propietario es el que te va a dar muchas de las ocasiones la pauta. Si ves que es un conejo que está en muda, en cambio de pelaje, y que el propietario te dice, es que se lame mucho, pues piensa a lo mejor en un tricobesuar. Si es un conejo que de repente tú le ves un problema de pododermatitis, enfócate a la pododermatitis, ¿no? Entonces, realmente las causas son muchísimas. Y hasta que no corrijas el factor primario, tu conejo va a volver a comer. Gracias, doctor. Otra pregunta. ¿En qué casos usted recomienda como primera instancia practicar una adrenectomía y no un tratamiento hormonal? Bueno, la adrenalectomía se recomienda siempre y cuando estés seguro de cuál es la glándula adrenal afectada. Y me refiero a seguro con un ultrasonido o con una resonancia magnética. Si no estás seguro de cuál es la glándula adrenal afectada, no la quites, porque te puedes equivocar y puedes quitar la glándula adrenal buena y dejar la mala. Entonces, eso sería como el primer factor. Segundo factor, la parte del acetato de leuprolide es muy buen fármaco y los implantes de melatonina. Tenemos varias cuestiones. El acetato de leuprolide viene en frascos que normalmente te va a durar 1 año más o menos para un paciente, para un solo paciente. Y ese frasco lo tienes que guardar en temperaturas de menos grados centígrados. No me acuerdo exactamente. Creo que son menos 10 grados centígrados para que se pueda conservar ese frasco. Entonces, si tú no tienes un aparato, un refrigerador de congelación, pues vas a hacer gastar mucho al propietario con un acetato de leuprolide porque son un poco costosos. El acetato de leuprolide no te va a funcionar cuando tienes tumores malignos en las glándulas adrenales y entonces ahí es donde tienes la opción o más bien tendrías que hacer una adrenalectomía, ¿sale? Entonces, no sé si contesté tu pregunta.
Gracias, doctor. Hay una pregunta relacionada, dice, el tratamiento con acetato de luproide en hurones con síndrome de complejo adrenal, ¿usted lo trabaja mensualmente? En Chile es difícil de conseguir y se utiliza cada 3 a 6 meses. ¿Usted lo ha usado en esta frecuencia en tiempo? No, cada 3 a 6 meses no lo he utilizado. Normalmente se utiliza mensual, aunque sí efectivamente hay médicos que lo utilizan más espaciado. Y sí se puede hacer siempre y cuando te puedes apoyar de algunos tratamientos, como por ejemplo el implante de melatonina. Tú puedes hacer tu implante mensual, que ese es muchísimo más fácil de administrar, o incluso hay melatonina tomada y más aparte, cada 3 o cada 6 meses tú inyectas tu acetato de leuprolide, ¿sale? Y pues lo más importante es que al propietario le menciones que bajes esas horas luz. Eso es bien importante, porque si no va a seguir teniendo estimulación. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues hay muchas preguntas más. Yo creo que estamos sobre el tiempo. Vamos a darle la palabra al doctor Álvaro Oidor para la finalización de esta conferencia. Y bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Esperamos que si tienen alguna duda adicional, pues la hagan llegar ahí. El doctor dejó su correo, su teléfono y no habría algún problema con contactarlo para hacer esas preguntas. Entonces le damos la Claro. palabra al doctor Álvaro Oidor. Pues muy agradecido, doctor Miguel, por la charla. Creo que ha sido bastante interesante y la verdad es un gusto escucharte, Miguel. Muy agradecido y bueno, a todos los que se conectaron, pues también muchas gracias por haberse interesado en la charla. Realmente es una área que a veces no es tan sencilla de manejar, sobre todo cuando no se tienen los conocimientos, no se tiene la práctica o no se tienen el equipo adecuado para esto, ¿no? Sin embargo, creo que la gente que le interese, bueno, pues siempre se pueden hacer muchas cosas. La verdad es que es un área muy interesante, muy bonita, pero sí también es difícil y tenemos que estar muy bien preparados. Y de esto se tratan precisamente estas charlas. Ojalá ya haya sido de provecho para todos ustedes. Agradezco la presencia y agradezco también al equipo, como siempre, que se encarga de armar todo lo que son estas pláticas. Y bueno, esperando que todos estén bien en casa, pues nos vemos próximamente, estén pendientes, les estaremos avisando. Y te reitero mi agradecimiento, doctor Miguel, muchísimas gracias y muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias a ustedes, principalmente a los anfitriones por haberme invitado. Fue un gusto poder compartir un poquito de lo que hacemos en la clínica. Gracias a todos los que están presentes. Me encantaría poder contestar sus preguntas. Dejé ahí mis contactos, mi teléfono, me pueden mandar WhatsApp, correo. Saludos, veo a varios colegas conocidos. Un abrazo y a los que no os conozca, pues en algún momento espero encontrármelos en algún congreso. Gracias, doctor. ¿Cree que pueda poner su diapositiva de información por si alguien quiere tomar alguna foto? Claro. Ya para finalizar. Sí, a ver, vamos a ver. Ahí está. Listo. Les damos unos 5 segundos para que tomen foto. Claro que sí, ahí tomen los datos y pues cualquier cosa que requieran, estamos para servirles. Listo, doctor. Muchísimas gracias y bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos pronto. Bye, bye.